de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos, esta que llega desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través de mundower.com y de nuestras aplicaciones en video también. Mire, es martes de Primer Sueldo. Nuestra invitada del día de hoy es una muy conocida y ha sido muchas veces reconocida por su trabajo en el mundo de la moda. Es una diseñadora venezolana con ascendencia en muchos rincones del mundo. Durante 5 años estuvo a cargo de los trajes del Miss Venezuela, sus vestidos, y aunque inicialmente estudió economía, luego descubrió su verdadera pasión, es decir, el diseño de modas. Esta sección daría más para una vida desconocida, pero hoy lo que queremos conocer es el primer sueldo de Mayela Camacho. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. Y la diseñadora Mayela Camacho. Mayela, un gusto saludarle. ¿Cómo está? Feliz día. Feliz día, Román. Gracias por esta invitación. A Cónchale, me has usted. traído a la memoria tantas cosas. A ver, Mi ¿cuáles? primer sueldo, Ah, que eso bueno. fue una cosa maravillosa para mí. A ver, ¿cuál fue? Comencemos por allí de ¿Aló? una vez. A ver, sí, ¿cuál fue ese primer sueldo, Mayela? Bueno, mi primer sueldo fueron 800 bolívares que ganaba como asistente de un galerista holandés que llegó a Caracas hace, bueno, muchísimos años, y él representaba una galería holandesa que se llamaba Bischummacher. Y Gerd Bandel fue tan atrevido que me dijo, yo tenía apenas 18 años, yo 18. quiero que tú seas mi asistente. Ah, bueno, perfecto. Yo inmediatamente, sí, claro, y me encantó ese trabajo porque me dio a conocer un tema de responsabilidad con un carácter internacional. Tú sabes, desde el inicio tenía el contacto con muchas galerías en el mundo. Y eso me abrió a mí una visión más grande de lo que yo me podía imaginar en ese momento. Mayela, ¿qué hacía en la galería? ¿Qué hacía como Así que bueno. asistente? ¿Qué hacía como asistente del galerista? Bueno, peleaba con él todo el tiempo. No, Ese mentira. era el trabajo. 800 bolívares bien ganados. Muy bien ganado, porque él no conocía muy bien la mentalidad venezolana. Entonces se ponía bravísimo con los clientes que llegaban tarde. Tú sabes que es difícil que un venezolano llegue súper puntual, y esta gente es muy, muy formal. Lo asistía con sus llamadas de teléfono, con las citas que le correspondían, pagaba los gastos de la galería, organizaba que los cócteles estuvieran correctos con el catering, con ese tipo de cosas. Me acuerdo que hicimos una vez uno lindísimo ¿te acuerdas la pirámide invertida Sí, de claro. Bekoff? Claro. Y ahí él trajo un Andy Warhol, aparte de traer todas sus alfombras persas que venían de distintas partes del mundo, tuvo a Andy Warhol. Se hizo una gran exhibición ahí en los jardines, que eran algo excepcional. No sé cómo estarán ahora, pero es una arquitectura bellísima, la de Bekoff en ese momento. Es Mayela Camacho nuestra invitada a esta hora en su primer sueldo. Mayela, ¿cuánto tiempo duró en la galería? ¿Cuánto tiempo duró este trabajo? Mira, estuve más o menos, no sé exactamente, pero creo que como año y medio, porque independientemente que yo dejé la universidad, Ujú, empecé a hacer otro tipo de cursos, y ujú. desde ese tiempo, ya yo estaba iniciándome en mi carrera en la moda. Eso era lo que a mí me empezaba, y estaba súper enfocada en abrir mi primer negocio, y estaba esperando que Ciudad Comercial Tamanaco era abierto. ¿Sabes? Tomó Claro. un tiempo, y en ese tiempo de la apertura del centro comercial yo me preparé. Tú sabes que la moda tú la tienes que preparar un año antes, Sí. porque tienes que hacer todas las colecciones, hacer tus pedidos, llegan en producción, después el tema de las importaciones. Y yo abrí mi tienda a 20 años.
quizás un poquito antes. Estuve en ese proceso. Entonces, claro, tuve que dejar la galería porque ya estaba dedicada 100%. Comencé a viajar, a hacer todas las colecciones afuera. Y bueno, ese fue mi tiempo con Gert, pero fue una gran, gran experiencia. De verdad que lo recuerdo con muchísimo cariño. Mayela, conocer artistas, conocer cómo se mueve el mundo del arte habrá sido de gran ayuda luego aplicado a la moda, ¿no? Mira, es que definitivamente hay un vínculo entre la moda, el arte, es toda una creatividad que siempre va de la mano. Con tener un concepto de colores, de combinaciones, de Mm. texturas, el ojo se te va realmente Educando, sí. afinando, diríamos. O sea, sí, sí, completamente. Entonces, siempre es muy, muy importante mantener esa cercanía entre la moda y el arte. Yo pienso que una persona que no tiene la sensibilidad para reconocer un buen pintor, un buen escultor, un arquitecto, es un decorador, la decoración y la moda también junto con la arquitectura, son todas artes que van realmente vinculadas, sea por proporciones de Ujú. tamaño, por texturas, colores, como ya te dije anteriormente. Creo que hay una estrecha relación. Es como, es diseñar, es crear. Es algo que tú puedes visualizar en tu cabeza y plasmarlo luego. Eso tiene una gran conexión con todas estas artes. Es Mayela Camacho, diseñadora, nuestra invitada hoy en Mi Primer Sueldo. Mayela, cuando hablaba de ese primer empleo, de ese primer trabajo en la galería, habló de responsabilidad. ¿Alguna otra lección o aprendizaje que le haya quedado luego de ese año y medio por la galería? Bueno, imagínate la responsabilidad de tener la llave de un negocio que no es tuyo, de rendir cuentas. Yo creo que eso es sumamente importante cuando tú tienes que llevar. ¿Te acuerdas que en esa época uno tenía la caja chica? Sí, claro. La caja chica era lo que tenían los gastos semanales y a ti te asignaban, vamos a decir en aquella época, 100 bolívares. Mm. Y tú tenías que cerrar la caja chica el último día de la semana y entregar las cuentas. Yo creo que todo eso, como a una corta edad, te trae una experiencia de responsabilidad que te ayuda en el futuro y tú lo llevas después a tu vida, a tu negocio. Sí, cómo no, fueron unas experiencias extraordinarias. Entrar en horario con la exigencia de este señor holandés que Ujú. era tan puntual. Y en Venezuela tú sabes que nosotros la excusa es el tráfico. No había una gran tranca, un tráfico horrible. Esa es la excusa de Bueno, si usted todos sabe que va a nosotros haber los tráfico, venezolanos. salga 15 Pero minutos para él no antes. existía. Claro, claro. Exactamente, exactamente. Bueno, pero en aquella época no había el apoyo, porque por ejemplo ahora te pueden anunciar tú te metes en internet y sabes lo que está pasando en la autopista, en cualquier parte de la ciudad. Si estás con el Waze Eso es. también te dicen, mira, agarra este camino verde, pero en aquella época no existía nada, entonces la excusa perfecta era el tráfico. No, 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 un gran tráfico, discúlpame que llegué tarde. Mayela Camacho es nuestra invitada hoy en Mi Primer Sueldo. Ay, qué Mayela, bueno. luego cuando se da el salto a la moda, ¿a quién agradecer? ¿Qué nombres de personas habría que agradecer en este punto de esta extensa y muy laureada carrera? Cónchale, yo creo que yo le tengo que agradecer a mi madre porque fue la que me apoyó realmente a poder iniciar bueno, vamos a decir, este sueño mío. Ujú. Yo estaba muy, muy joven y tú sabes lo que es que venga una niña de 19 años a decirte, mira, yo no quiero estudiar más, yo lo que quiero es trabajar en la moda y sobre todo por la familia que yo pertenezco. Mi familia es de origen ganadero, zuliana, que no tiene nada que ver con el mundo de la moda. Pero sí sentí que yo tenía una gran oportunidad
porque en ese momento en Venezuela había la representación de mucha gente. eh, Estaba Saint Laurent, había nacido ya la representación de Christian Dior, estaban varios italianos, había un movimiento de moda. Venezuela siempre fue abastecida con la moda europea como ninguna otra ciudad. Pero, sin embargo, había un nicho con nuevos diseñadores emergentes que en ese momento estaban naciendo. Estaban naciendo, por ejemplo, un Giorgio Armani con una tendencia y una estructura nueva Ujú. para construir los trajes. Estaba Gianfranco Ferré, que era un gran arquitecto. Fíjate, mira la Sí. conexión de lo que tú me preguntabas del arte y la moda. Ahí lo tienes con Gianfranco Ferré, por ejemplo, un gran arquitecto que se lanza a la moda. Bueno, tanta gente nueva que estaba saliendo y que yo veía que en las revistas salían fotografiados. Yo decía, bueno, esto no está aquí, esto hay que traerlo porque esto no está en ninguno de los negocios que existen por el momento. Y mi mamá, de verdad que fue la base, la impresionante como ella me apoyó. Rita, mi hermana, también en mis inicios de la moda y de esta inquietud, también me dijo, yo voy a ser tu socia. Ah, Entonces fueron como dos personas que estuvieron presentes en ese inicio mío de la moda muy importante. Después mi hermana se va a vivir a Maracaibo y me quedo yo sola con el negocio, compro su parte y sigo adelante. Y vienen entonces la cantidad de cambios en la economía sí. venezolana, donde tengo que abandonar las representaciones porque viene un control de Claro. cambio, viene unas regulaciones nuevas de importación Ujú. y decido abrir mi primera producción hecha en Venezuela, que fue un gran éxito. Estuve alrededor de 5 años produciendo todo en Venezuela. Tenía distintos talleres, tenía fabricantes de calzado que hacían mis diseños, tenía un señor francés que hacía las carteras. Yo tenía mi producción, un taller mío propio. Bueno, Mayela Camacho en ese momento estuvo con un gran éxito, todo hecho en Venezuela. Pero como vienen siempre estos cambios que son impredecibles, Ujú. Venezuela tiene una situación que no sé si es buena o mala, no la voy a cuestionar porque no soy nadie para hacerlo, pero la economía y la política siempre están vinculadas. Y cualquier negocio que tú montes tiene el vínculo de la economía y vuelven a abrir las importaciones. Cónchale, entonces ya el venezolano quería solamente comprar importado. Y yo dije, ¿y ahora qué hago yo con todo esto que yo he construido? Tengo que seguir adelante. Y digo, bueno, Mayela entonces será un producto importado y me voy a Italia a hacer toda mi producción y doy un paso todavía más alto que hago vestidos de ocasión especial, todos de alta moda. Y ahí es cuando realmente inicia la internacionalización de Mayela. Esa es la historia de Hermosa historia, de además mis grandes de mucho cambios. trabajo, Mayela. ¿Cómo resumir lo que fue Mayela Camacho Mucho trabajo. claro, cómo resumir lo que fue 2024 para Mayela Camacho como producto? ¿Qué ha sido este primer trimestre de 2025 también? Yo lamentándolo tuve que cerrar toda mi producción. Estoy a mitad de pandemia, tuve que tomar decisiones de verdad que no fueron las que yo jamás en la vida Mm, había considerado. Nunca consideré salir de Caracas. mm, Pero viendo que estaba muy sola y que ya no había un lugar de verdad para mí, decidí mudarme a los Estados Unidos porque tengo mucha familia sí. acá.
Tengo una cercanía más grande con mi hija, le di un valor más Sí, importante a mi tema sí, personal y familiar que a un tema laboral. En los Estados Unidos tuve tiendas de caballero, porque tú sabes que estuve casada 23 años con un señor que fue para mí el rey de la moda masculina en Venezuela también, Bernardo Flashman, sí, que era el dueño de la cadena de tiendas Vogue. así es. Y él tenía, sí. Entonces vine aquí a Miami y monté, había el inicio de Brickell City Center y habían también ese nicho de una cantidad de marcas que faltaban. Y yo dije, bueno, las voy a llevar a los Estados Unidos. Pero lamentándolo, la pandemia no fue un momento fácil para sobrellevar y dije, bueno, es tiempo ahorita de quedarme un poco tranquila. Sí, Estoy esperando que se abra una nueva oportunidad porque lo que hay es que estar alerto a las nuevas oportunidades. claro. Estoy Mayela. segura que va a llegar una. mm, mm, Y nada, estoy ahorita en un tiempo de espera para ver qué idea se va a presentar. Todos estos cambios de haber salido de Venezuela para mí fue un gran duelo. No lo hice con el gusto ni con el placer porque para mí, imagínate, yo soy venezolana, 3 generaciones, amo mi país y salir de allá no me fue fácil. de seguro que no. Fue, no, fue un gran, o sea, tú sabes cuando está ese icono que tiene el corazoncito roto, todavía tengo yo ese icono dentro de mí. Mm. Mayela, Pero bueno, sí. Mayela, a ver, estamos hoy en la sección que se llama Mi primer sueldo y ya lo conocemos, 800 bolívares, además trabajando como asistente de este gran galerista, pero hay otra sección en nuestro programa que se llama Vidas Desconocidas y aunque no estamos en Vidas Desconocidas, yo sí necesito saber, primero, por qué entró a estudiar economía y luego cuándo y por qué sale de estudiar economía. bueno, como tengo 8 hermanos. Y de los 8 hermanos, solo se graduaron en carreras universitarias. Mis dos, yo soy la penúltima, fue mi hermana antes de mí, Rita, la que fue mi socia. Sí. El resto de mis hermanos, mi mamá quería darles un mundo muchísimo más abierto y mandó a una a Suiza, el otro a los Estados Unidos, la otra a Miami, mandó a mis 2 hermanos más jóvenes a Londres. Y resulta que nunca ninguno de ellos, que eran los mayores, se graduaron. Y mi mamá dijo, no, aquí se me gradúa el resto. Entonces Rita, mi hermana, se graduó en economía y ella dijo, usted también va a estudiar economía porque usted tiene que cuidar sus bienes, su familia, tienen que tener interés por lo que han heredado, etcétera, etcétera. En aquella época, en Maracaibo, para tú poder iniciar la carrera tenías que esperar un año. Y ella dijo, no, aquí no se espera nada. Usted va directo a la católica, había que hacer lo llamaban un curso eh, Propedéutico, pre, probablemente. Eso. propedéutico, exacto, propedéutico. Bueno, yo hice mi curso, entro a la universidad, pero te lo juro, no se vayan a reír de mí. Yo hice cafetín uno, cafetín 2, cafetín 3. Es decir, el recuerdo más que la clase es el cafetín. Muy bien. Cafetín. Yo me acuerdo, Y tuve desde un el cafetín profesor crítica de moda, me imagino, talentosísimo. ¿no? Yo veía el desfile de todas las estudiantes de la universidad. Aquí falta moda. No, mentira. Definitivamente, cuando empecé a estudiar teoría económica y me empiezan a plantear este profesor Faría, hacía análisis, y me hablan de la microeconomía, de la macroeconomía. Y yo dije, cónchale, qué problema, esto es horrible. Yo en la macroeconomía, yo no voy a trabajar con un gobierno, yo no voy a trabajar con la... No, yo vine aquí a estudiar porque mi mamá me obligó.
Entonces un día agarro el avión de vuelta a Maracaibo y me espero a mi mamá que venía de la hacienda. Mi mamá iba todo de lunes a viernes a la hacienda a trabajar. Y el día viernes la estoy esperando yo. Yo llegué de Caracas temprano al mediodía y me quedé en el aeropuerto esperándola. Y me enfrenté a la verdad mía. Yo le dije, mira, mami, yo lo lamento, yo no voy a seguir estudiando, esto no es para mí, yo necesito que tú me apoyes porque yo quiero hacer de mi vida otra cosa. Y tan bella. Ella me dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero tú sabes lo que hizo, Román, me llevó al banco y me sirvió de fiadora y tuve que pagar hasta el último bolívar de ese préstamo. Entonces, para mí no era solamente la responsabilidad de tener que, tú sabes, llevar Sí. un negocio adelante, sino que era tantos retos en ese momento para una persona tan joven de 19 años, te puedes imaginar, la responsabilidad de una hipoteca, la responsabilidad de las colecciones, de pagar al... O sea, yo de verdad que trabajé como una loca, sufrí horrores. A veces, al inicio, Ciudad Comercial Tamanaco tenía muy poco tráfico, estaba la gente, no conocía, la mitad Sí. del centro comercial estaba en construcción, solamente habían como el 25% de los negocios abiertos, pero ahí seguimos con la insistencia, ahí invitaba a la gente, hacía desfiles, tú sabes, con la constancia de mantener el negocio vivo. Claro. Fue un gran reto, de verdad, un Y gran aunque en reto, economía pero no hay, bueno. y aunque en economía no hay garantías, estaba así la certeza de un país que brindaba oportunidades. Mayela, le quiero agradecer este tiempo. Qué cantidad de anécdotas, qué privilegio ser testigos de ella, escucharlas de su propia voz. Así que gracias por habernos acompañado. ¿Va? Ay, no, Un gracias a ustedes gusto. por invitarme, de verdad que les mando un fuerte abrazo y todo lo mejor. Amén, amén, igual. Un gran abrazo. Un gusto, qué placer. Mayela Camacho, extraordinaria, enorme diseñadora de modas venezolana. Maravilla, para ser más exacto. Son ahora las 8:31 minutos. Permítame compartir algunos mensajes.